Pensamos en ti, en tu emprendimiento y en tu crecimiento, porque creemos en lo nuestro. Cooperativa Robamba, impulsamos tu desarrollo. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más aquí en la revista familiar, estamos contigo y para cerrar este viernes, miren ustedes cómo ha pasado todo el tiempo totalmente, hemos tenido cultura, hemos hablado pues de educación y hoy vamos a hablar de historia, porque la historia también nos conecta quizás con las cosas que nosotros desconocíamos o a veces conocer el significado de palabras que hablamos en nuestro argot popular diariamente y a veces desconocemos el significado, pero aún así las utilizamos. Pero hoy vamos a hablar de una palabra que muchos usan pero que pocos explican, como es el liberalismo. ¿Es solo economía? ¿Tiene que ver quizás con política? ¿O por qué genera tanto debate hoy por hoy en la sociedad? Y para aclararlo hoy nos acompaña Alan Larrea, él es historiador. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Carlos. Bueno, al respecto, el liberalismo no es algo nuestro, es algo que viene de Europa. Apareció mucho tiempo atrás y prácticamente sus bases es en el alejamiento de la religión, pues prácticamente el liberalismo era considerado una corriente que separaba a la iglesia del gobierno, digamos, del Estado. Del Estado. Y muchas personas quizás hoy con el tiempo y con todo quizás lo que ha avanzado pues el mundo, hay personas que creen que el liberalismo significa hacer lo que uno quiere. ¿Realmente es esto así? Bueno, en la actualidad existen muchas nuevas corrientes, pero hacer lo que uno quiere, o sea, en verdad existe una palabra para eso que se llama el anarquismo. Okay. El anarquismo sí dice, bueno, rompe las leyes, la libertad del hombre empieza en la rebeldía, bueno, pero el liberalismo no. El liberalismo en sus orígenes simplemente era, antes la sociedad y el mundo giraba en torno a Dios. El liberalismo lo que dice es que todo gira en torno al hombre. Okay. O sea, deja a un lado la religión, ¿no? Entonces nacen organizaciones que obviamente estaban en contra del poder de la iglesia. Simplemente eso es, el liberalismo es liberarse, digamos, de los dogmas que tenían en el Por supuesto, y como hablamos que el liberalismo es algo que viene de hace mucho tiempo atrás y también lo asociamos quizás a algo europeo, ¿no es cierto? Nosotros podemos considerar, si vamos a investigar un poco en la historia, hablamos de la vida quizás del rey Enrique VIII, donde quizás él también se separó de la iglesia totalmente para poder casarse como fue con Ana Bolena, porque nadie quizás la consideraba como reina consorte en ese entonces, y él utilizó esta parte del liberalismo quizás para alejarse de la iglesia, porque antes el punto de vista de la iglesia era mucho más fuerte quizás de lo que dictaba un rey o alguien que se manejaba en la política. ¿Cómo podría usted relacionarlo quizás en la antigüedad y cómo se lo maneja ahora? Bueno, la humanidad ha sufrido varias transformaciones, varias evoluciones. El asunto de Enrique VIII, bueno, es aparte del liberalismo. Él fue creador de su propia, de su propia iglesia, el anglicanismo. Y el objetivo de él era simplemente no era cambiar todo el sistema religioso, era sino casarse, era para casarse y porque la iglesia le prohibía. Le prohibía el divorcio. Y entonces él lo que hizo fue separarse de la iglesia de Roma y autonombrarse cabeza de la iglesia. Y algo que él, digamos, aportó fue quitarles el celibato a los sacerdotes. Entonces, con eso ya los sacerdotes podían casarse, ¿no? Igual, no solamente fue Enrique VIII, también hablamos de Martín Lutero, también con la Reforma. Bueno, la Iglesia Católica, hablemos, en su época tuvo gran poder y eso, digamos, el poder, como dicen, lleva a veces a los extremos. A muchas consecuencias. Sí, la persona más buena puede ser corrompida por el poder. O sea, entonces, bueno, pero hablando ya del liberalismo, el liberalismo es una corriente moderna prácticamente, ¿no? Siglo XIX, XVIII, XIX, y
tuvo repercusiones a nivel mundial, muchos seguidores, mucha gente que obviamente la juventud, era la moda, le estoy hablando fines de 1800, comienzan a rebelarse los jóvenes de esa época, pues, entonces, bueno, nace el liberalismo y la corriente viaja acá a América, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, nuestro máximo representante, hablando ya de los ecuatorianos, a Eloy Alfaro, que dicen que, y precisamente el día de hoy, 5 de junio, muchas personas recuerdan este acontecimiento, dicen el día del liberalismo. Bueno, en realidad no es el día del liberalismo, simplemente fue el día en que Eloy Alfaro fue nombrado en Guayaquil como jefe supremo de la nación. Ok. O sea, eso es la realidad del 5 Del de 5 junio. de junio. Porque ya le digo, el liberalismo no es invento de él ni nada, eso ya viene de muy Desde atrás. hace mucho tiempo Y, atrás. incluso Eloy Alfaro fue, digamos, él fue un soldado, se inició, digamos, con el presidente que fue del Ecuador, Urbina. O sea, ya desde la época de Urbina mismo, estamos hablando de 1872, por ahí, todavía Alfaro era un joven y comenzó su vida política. Pero ya le digo, el liberalismo, bueno, normalmente dicen aquí en el Ecuador, recordamos 5 de junio el día del liberalismo. Para los católicos del 5 de junio, por ejemplo, en el caso de los salesianos, es la ordenación sacerdotal de San Juan Bosco. El 5 de junio a nivel mundial es el Día del Medio Ambiente. Bueno, hay muchas Hay celebraciones. muchas celebraciones de sí No que podemos van. decir el liberalismo, ya le digo, el En su liberalismo totalidad ya... quizás no podemos decirlo. Y hablando de lo que es Riobamba, por ejemplo aquí, bueno, en Riobamba el 5 de junio no representó absolutamente nada de liberalismo. Empezó en Guayaquil. En Riobamba podemos hablar de el 14 de agosto del año de 1895, empieza el liberalismo en Riobamba. Esa fecha, por ejemplo, los riobambeños podríamos recordar como algo que muy cercano, pero también, o sea, en cierta forma fue algo para muchas personas trágico, Así porque el 14 de agosto de 1895, bueno, después del triunfo de Alfaro, pues entonces ahí se comenzó a propagarse por todo el Ecuador recién. Y hubo la famosa batalla de Gatazo en el Cerro Balubú, donde las tropas de Alfaro, o sea, ya querían, digamos, avanzar a lo que es Quito, pero tuvieron que pasar por aquí, por Riobamba, y se dio el enfrentamiento, digamos, en Bien. este caso de Miren Sarasti. ustedes. Sarasti, defensor, digamos, del gobierno establecido, porque Eloy Alfaro fue autoproclamado, o sea, no, aquí no hablamos de elecciones ni nada, simplemente Se bueno, autoproclamaron. fue, y vinieron y hubo el combate, donde, bueno, recibieron el apoyo de los indígenas de la zona, ahí en Gatazo, bueno, entonces este 14 de agosto de 1895, al día siguiente pues ya entraron las tropas vencedoras, porque venció las tropas de Alfaro, no, Alfaro no estuvo, estuvieron Sus tropas. como todo. Llega a Riobamba y lo primero que hacen las tropas de Alfaro, sus comandantes, fue en el colegio de los salesianos de lo que es la Merced ahora, le hicieron cuartel. Ok. Cogieron a todos los sacerdotes salesianos y los expulsaron. Los Los despojaron. incluso, por ejemplo, bueno, esto es historia, no es un cuento nada más. Quitaron hasta los instrumentos musicales que tenían. Bueno, los despojaron de todo, tomaron como cuartel y, digamos, ya se instalaron aquí los alfaristas. Bueno, la ciudad, obviamente, habían los que estaban a favor, estaban en contra, y bueno, pero sin embargo, tampoco es que ya podemos decir que ya el liberalismo se estableció En fue su un proceso, totalidad. en su totalidad, fue un proceso. Porque después vemos que el 4 de mayo de 1897, 2 años después, hubo el sacrilegio en el San Felipe, en la capilla, Así o sea, es. que también las tropas de Alfaro, o sea, en una... Y una historia entraron. muy conocida aquí. Sí, ¿ah? claro, o sea, estoy hablándole de lo que realmente es de Riobamba, porque Claro. eso digo, el 5 de junio de 1895 Alfaro, eso en Guayaquil, o sea, él ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan los jóvenes rebeldes a ponerse aparte de Alfaro y lo típico, ¿no? El indio Alfaro, cuando su padre era español. Así es, ¿verdad? Era más español, español que que- los que le criticaban.
Entonces eso le digo, bueno, ya, sin embargo, bueno, el liberalismo comienza a coger fuerza, los jóvenes, ya, los rebeldes de esa época, que bueno, tenemos personajes importantes aquí, por ejemplo, hay los tres Ricardos que llamábamos, que muy poca gente conoce: Ricardo Gallegos, Ricardo Zambrano y Ricardo Borja. Eran liberales que comenzaron a coger poder político, ya presidente del consejo, gobernadores, hay por ejemplo el general Delfín Treviño. Bueno, ya comienza entonces ya la ciudad a acostumbrarse, y hablamos de 1910, por ahí, ya le vieron al liberalismo simplemente como algo natural, y comienzan los gobiernos, digamos, de todas estas familias, de todos estos personajes liberales. Y todo esto viene, ya le digo, hasta prácticamente el fin del liberalismo, o de la fuerza del liberalismo. Yo podría decir, mi opinión personal, que acaba es el 25 de julio de 1925, con la Revolución Juliana, donde el último presidente liberal es derrocado, y vienen los militares. O sea, la historia de nuestro país es tan extensa, claro, y tan amplia. Porque incluso muchos decían, bueno, el 28 de enero de 1912 que muere Eloy Alfaro, pero muchos decían, muerto el perro acaba la rabia, y Alfaro lo arrastraron, dicen, bueno, las crónicas, que le arrancaron la barba, le arrancaron el pelo, bueno, dijeron se acabó el liberalismo, pero no, o sea, simplemente murió Alfaro. Y después le continuaron otros 4 presidentes. Tenemos a García, tenemos a Córdoba, tenemos a Tamayo, bueno, sin número de presidentes que les presidieron de tendencia liberal. Pero ahora, mi estimado Alan, sabemos que con el tiempo todo ha ido avanzando, el liberalismo continúa todavía quizás en nuestra sociedad de diferentes formas, de diferentes expresiones, ya no quizás con las expresiones de antes, ¿no? Que quizás muchas veces era un poco más caótico, ahora lo vemos quizás un poco más tranquilo, pero sabemos que existen muchas críticas fuertes hacia el liberalismo, y a veces también unos conceptos que, digamos, no se asemejan, pero quizás la gente lo tiene mal infundado, ¿no? Esa sería la palabra, como por ejemplo el liberalismo con el libertinaje y también con el ser revolucionario. ¿En qué se diferencian estas tres? Bueno, el liberalismo como tendencia política no tiene nada que ver ni con el libertinaje ni con ningún otro aspecto. El máximo defensor, bueno, hablemos ahora, si estamos hablando de que la gente mal entiende, fue el expresidente Rafael Correa, que se atribuía como liberal, fanático de Eloy Alfaro, pero realmente, o sea, no era, digamos, su corriente política. Y los herederos del liberalismo podríamos decir que son los de Renovación, como es del partido de Correa y sus hijos, pero no tiene nada que ver. Y el liberalismo prácticamente, o sea, ahora ya es algo normal, y no tiene nada que ver con el libertinaje, o sea, eso sí. Que quede bien claro que quede eso. claro que el liberalismo, y el liberalismo fue ya un partido, digamos, bueno, en nuestro país ya, yo creo que ahora estamos solamente con los que son. Ya, sí, es verdad. Ya no podemos hablar. Y es que es verdad, por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo cree que usted el liberalismo vuelve a estar tan presente en conversaciones quizás políticas y también en el tema de redes sociales? Porque Sí, ahora pero también eso, en las conversaciones y los debates a veces son un poco fuertes también. claro. Mire, antiguamente los partidos políticos tenían, digamos, tenían unas bases, ¿qué le digo?, ideológicas. Exacto. Pero ahora ya no, ahora simplemente un día uno es socialista, el día siguiente es conservador. Y al otro día se levanta malhumorado y... Ya es de Pachacuti. O sea, mire, ya ni siquiera Pachacuti tiene representantes de su etnia. Ahora todo el mundo, yo quiero ser concejal, pues yo me meto a Pachacuti, y si no me aceptan los de Pachacuti, pues me voy con Novoa. O sea, ya no existen ni conservadores, ni liberales, ni socialcristianos, o sea, ya no hay ideología ahora. Simplemente ahora estamos hablando de la importancia
bueno, llegar al poder y pare de contar. Pero Del no hay bienestar, ideología, digámoslo no así, hay del ideología. bienestar propio, digámoslo así, para no irnos hacerlo muy amplio. Agradecemos muchísimo de este tema, miren, un poco polémico y presente en la actualidad. Gracias a nuestro querido Alan Larrea, nuestro amigo ya de la casa, porque gusto tenerlo acá nuevamente para poder dialogar sobre estos temas tan importantes, obviamente también por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor el liberalismo. Miren, hicimos un resumen de cómo era quizás anteriormente, pero cómo hoy ha cambiado totalmente el liberalismo en la actualidad. Mi querida Pilar, ¿qué le pareció esta entrevista? Yo le veo ya lista acá en el otro set, porque miren cómo ha pasado el tiempo, estamos ya para despedir este programa de este día viernes. Ha pasado súper rápido, Carlos, y bastante interesante todo lo que nuestro historiador nos ha dicho en esta entrevista. Tiene toda la razón, ya los tiempos van cambiando, las convicciones van cambiando y ya poco queda de nuestros verdaderos historiadores y todo lo que conformó este trascender de generación en generación y que ha ido marcando una historia importante en nuestro país y en Latinoamérica. Pero con esto pues queremos agradecerles, hemos tenido de todo, de cultura, tradición, hemos hablado también del ámbito educativo, todas las oportunidades. Así y hoy es. Recordando en nuestro convivir diario de cómo va las nuevas generaciones cambiando su pensamiento en el ámbito liberal. Yo quiero decirle al productor que el fin de